Perdí a mis hijos por una acusación falsa, viví el dolor más grande de mi vida, pero al final la verdad salió a la luz y pude recuperarlos. Soy madre de 2 niños, Sofía, de 7 años, y Mateo, de 5. Siempre quise que crecieran en un hogar lleno de amor, aunque no fuera perfecto. Mi matrimonio terminó hace 3 años y desde entonces compartía la custodia con mi exesposo, Daniel. La relación con él nunca fue buena. Desde la separación, parecía tener una necesidad constante de hacerme ver como la mala. Yo intentaba mantener la calma por mis hijos, pero en cada entrega de custodia había discusiones, comentarios hirientes y, a veces, gritos frente a los niños. Todo cambió un día que jamás olvidaré. Una trabajadora social llegó a mi casa de improviso. Traía en la mano un expediente y una expresión que me heló la sangre. Me dijo que había una denuncia en mi contra por maltrato psicológico y negligencia hacia mis hijos. No entendía nada. Me quedé muda. Yo, que jamás había levantado la voz más allá de un regaño común, estaba siendo acusada de hacerles daño. Esa misma noche recibí una llamada de mi abogado, explicándome que Daniel había presentado pruebas, mensajes manipulados, testimonios de vecinos que apenas me conocían y hasta un informe médico falso que aseguraba que Sofía tenía problemas de ansiedad por mi trato agresivo. Me desplomé en el suelo. No podía creer que el padre de mis hijos fuera capaz de inventar algo tan cruel solo para lastimarme, o peor aún, para arrancarme lo más importante de mi vida, a ellos. Y lo peor estaba por venir. Cuando llegó el día de la audiencia, sentí que me faltaba el aire. Me presenté con mi abogado, con carpetas llenas de documentos, fotos y hasta cartas de mis vecinos más cercanos que daban fe de mi buen trato hacia Sofía y Mateo. Yo estaba convencida de que la verdad bastaría. Pero al entrar a la sala, lo primero que vi fue a Daniel sentado con una sonrisa que me heló el alma. Llevaba un aire de seguridad, como si ya supiera el resultado antes de que empezara. El juez abrió la sesión y mi exesposo no tardó en comenzar su espectáculo. Presentó mensajes de texto en los que supuestamente yo insultaba a mis hijos, aunque yo juraba que nunca había escrito tales palabras. Incluso llevó a una mujer, una supuesta vecina, que declaró haber escuchado gritos y golpes en mi casa. Yo no podía creer lo que escuchaba. Cada mentira era como una puñalada. Cuando llegó mi turno, hablé desde el corazón: señoría, yo jamás le haría daño a mis hijos. Ellos son mi vida, mi razón de existir. Lo único que quiero es darles un hogar estable y lleno de amor. El juez me escuchó, pero su rostro permaneció serio, sin emoción alguna. Parecía que las pruebas falsas de Daniel pesaban más que mis palabras sinceras. Al terminar la audiencia, el juez no dio un veredicto final, pero ordenó que, mientras se investigaba, los niños quedaran bajo la custodia temporal de su padre. En ese momento, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Vi cómo Sofía y Mateo salían de la sala de la mano de Daniel, mirándome confundidos, sin entender por qué no podían regresar conmigo a casa. Ese día volví sola, con los brazos vacíos y el corazón destrozado. Y lo peor era que no sabía cuánto tiempo pasaría antes de volver a abrazar a mis hijos. Los días sin mis hijos se volvieron insoportables. El silencio en la casa me recordaba a cada segundo que Sofía y Mateo no estaban allí. La hora de la cena era la peor. Me sentaba frente a una mesa vacía, recordando sus risas, sus pequeñas manos jugando con la comida y sus voces pidiendo: mamá, un poquito más. Intenté llamarlos, pero Daniel me bloqueó el teléfono. La única comunicación que me permitía eran llamadas supervisadas una vez por semana, y siempre encontraba la manera de interrumpirlas o de manipular lo que los niños decían. En una de esas llamadas, Sofía me dijo en voz bajita: mami, ¿por qué ya no quieres vivir con nosotros? Esa pregunta me rompió el alma. Era evidente que Daniel les estaba metiendo ideas en la cabeza, haciéndolos creer que yo los había abandonado. Mientras tanto, afuera tampoco encontraba apoyo. Algunas vecinas que antes me saludaban ya no lo hacían, los rumores corrían rápido, y ahora muchos creían que realmente yo era culpable. Me sentía juzgada y señalada por algo que jamás había hecho. Mi abogado me dijo que sería una batalla larga, que necesitaríamos demostrar que las pruebas eran falsas y que todo estaba manipulado. Pero cada día que pasaba, mi miedo crecía: ¿y si mis hijos empezaban a creer esas mentiras? ¿Y si un día ya no me reconocían como su madre? La tristeza comenzó a transformarse en rabia. Me miré al espejo y me prometí algo:
no iba a dejar que me arrebataran a mis hijos por una mentira. Aunque me quedara sola, aunque me costara todo lo que tenía, iba a luchar hasta el final. Ese día entendí que lo que estaba en juego no era solo mi reputación, sino el amor de Sofía y Mateo, y eso, era lo único que me quedaba. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados esperando a que la justicia hiciera lo correcto. Si Daniel había logrado manipular pruebas y convencer a testigos, yo también tenía que moverme para demostrar quién era realmente. Comencé por revisar cada detalle. Busqué en mi celular conversaciones pasadas, fotos, grabaciones de voz de Sofía y Mateo, cualquier cosa que demostrara la relación sana y amorosa que siempre habíamos tenido. Encontré vídeos de cumpleaños, audios de mis hijos diciéndome que me amaban, fotos de tardes en el parque, y todo lo guardé como si fueran tesoros. Luego fui puerta por puerta en mi vecindario, buscando personas que pudieran testificar a mi favor. Algunos me cerraron la puerta, temerosos de involucrarse, pero otros aceptaron ayudar. Una vecina mayor me dijo: yo jamás he escuchado gritos en tu casa, al contrario, siempre te veía jugando con los niños en el patio. No entiendo cómo pueden decir esas cosas. Esas palabras me devolvieron un poco de esperanza. Lo más impactante fue cuando descubrí algo en los mensajes que Daniel había presentado en mi contra. Revisando con un experto en tecnología, me confirmó que varios textos estaban editados, con errores en las fechas y detalles que no coincidían con mi teléfono. Eso significaba que podía probar que eran falsificaciones. Con todo eso, regresé con mi abogado. Me escuchó con atención, revisó cada evidencia y al final dijo algo que me devolvió un rayo de luz en medio de la tormenta: tienes un caso, y uno fuerte. Pero debemos ser pacientes y estratégicos. Él no se va a detener fácilmente. Yo asentí, con el corazón latiendo a 1000. Había encontrado un camino para demostrar mi inocencia. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, sentí que no estaba derrotada. Que aún había una posibilidad de recuperar a mis hijos. Llegó la segunda audiencia, y esta vez yo no iba con las manos vacías. Tenía conmigo vídeos, fotos, cartas de apoyo y el informe del experto tecnológico que probaba la manipulación de los mensajes. Entré a la sala con el corazón en la garganta, pero con la frente en alto. Esta vez no iba a suplicar, iba a demostrar. Cuando llegó el turno de mi abogado, presentó el análisis forense de los mensajes. El especialista explicó, con detalles claros, cómo habían sido editados y por qué no podían considerarse pruebas válidas. Yo observaba la cara de Daniel mientras hablaba, su seguridad se iba desmoronando poco a poco. Luego, una vecina a la que había pedido ayuda subió al estrado y declaró que jamás había escuchado gritos en mi casa, que incluso veía a mis hijos felices y bien cuidados. Su testimonio fue tan sincero que noté como el juez, por primera vez, me miraba con un gesto diferente, como si empezara a dudar de la versión de Daniel. Pero mi ex no se quedó de brazos cruzados. En su turno, fingió indignación y trató de pintarme como una manipuladora. Lloró frente al juez, asegurando que yo estaba usando trucos para ocultar la verdad. Me acusó de ser una madre inestable, alguien incapaz de criar a nuestros hijos. Ese momento me hizo temblar, pero no caí. Me puse de pie, pedí permiso para hablar y, con la voz firme, dije: señoría, yo no necesito inventar nada. La verdad está aquí, en estos recuerdos, en estas pruebas y, sobre todo, en el corazón de mis hijos. Ellos saben quién soy. Yo solo quiero que la justicia los escuche, porque merecen crecer sin mentiras ni manipulación. La sala quedó en silencio. Por primera vez, sentí que mi voz estaba llegando a donde tenía que llegar. Al terminar la audiencia, el juez no dio un fallo definitivo, pero ordenó una nueva investigación, esta vez imparcial y profunda. Y lo más importante, me concedió el derecho a visitas supervisadas semanales con Sofía y Mateo. Cuando escuché eso, no pude evitar sonreír. Tal vez aún no los recuperaba del todo, pero al fin estaba más cerca de volver a abrazarlos. La primera visita supervisada fue un torbellino de emociones. Habían pasado semanas sin ver a Sofía y Mateo, y cuando entré a esa pequeña sala blanca del centro de convivencia, mi corazón se aceleró como nunca antes. Ellos estaban sentados, con sus mochilitas en las manos, mirándome con ojos nerviosos. Corrí hacia ellos con la esperanza de que me abrazaran como antes, pero no lo hicieron. Se quedaron quietos, y sentí un nudo en la garganta. Me agaché a su altura, intentando mantener la calma. Hola,
mis amores. Los extrañé tanto, dije, con una sonrisa temblorosa. Mateo me miró, y con la inocencia de sus 5 años, soltó la pregunta que me partió en dos: ¿es verdad que nos pegabas, mamá? No supe qué responder al principio. Me quedé helada. Sofía, más grande, bajó la mirada como si no quisiera escuchar mi respuesta. Supe de inmediato que Daniel había estado llenando sus cabezas de veneno. Respiré profundo, les acaricié el cabello y contesté con la voz más tranquila que pude: no, mi vida. Yo nunca les haría daño. Ustedes son lo más importante para mí. Lo que escucharon no es verdad. La supervisora observaba en silencio, tomando notas. Yo sentía que todo lo que decía estaba siendo evaluado. No podía derrumbarme. Poco a poco, comencé a hablarles de recuerdos bonitos: el día que fuimos al zoológico, las tardes de juegos en el parque, los cuentos antes de dormir. Vi cómo las expresiones en sus caritas empezaban a suavizarse. Mateo sonrió un poquito, y Sofía se permitió mirarme de nuevo. Cuando el tiempo terminó, Sofía se acercó tímidamente y me susurró algo al oído: te extraño, mamá. Ese instante fue suficiente para devolverme la fuerza que creía perdida. Puede que aún no estuvieran completamente de mi lado, pero su corazón seguía latiendo junto al mío. La nueva investigación trajo un aire distinto al caso. Esta vez, no estaba en manos de personas cercanas a Daniel, sino de un equipo imparcial que revisaba cada detalle. Comenzaron por analizar los supuestos informes médicos. Lo que descubrieron fue impactante: los documentos presentados por mi exesposo tenían firmas falsificadas y sellos adulterados. El médico cuyo nombre aparecía en los papeles testificó que jamás había atendido a Sofía, ni emitido un diagnóstico de ansiedad causada por maltrato materno. Cuando me lo contaron, sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque al fin alguien veía lo que yo siempre supe, que todo era una mentira. Rabia, porque Daniel no había tenido reparo en usar hasta informes médicos falsos para destruirme. Por otro lado, las entrevistas realizadas a los maestros de mis hijos también ayudaron. Todos coincidieron en que Sofía y Mateo siempre habían llegado limpios, bien cuidados y con buen rendimiento escolar. Uno de los maestros incluso declaró que los niños siempre hablaban con orgullo de su madre. Mientras tanto, las visitas supervisadas seguían, y poco a poco mis hijos se fueron soltando más conmigo. Mateo me pedía que le contara cuentos como antes, y Sofía empezó a confiar en mí lo suficiente como para hablar de lo que su padre les decía en casa. Papá nos dice que ya no nos quieres, que tienes otra familia, pero yo no le creo del todo, mamá. Esas palabras me desgarraron, pero también me dieron fuerzas. No estaba todo perdido, mis hijos aún tenían dudas, aún buscaban la verdad por sí mismos. Mi abogado me aseguró que, con las pruebas falsificadas ya expuestas, el caso empezaba a inclinarse a mi favor. Sin embargo, me advirtió que Daniel era astuto, y que seguramente intentaría alguna jugada más para evitar perder la custodia. Yo solo tenía claro una cosa: había llegado demasiado lejos para rendirme. Mis hijos merecían la verdad, y estaba más cerca que nunca de recuperarlos. El día de la audiencia definitiva amanecí con el corazón en un puño. Apenas dormí la noche anterior, repasando en mi cabeza todo lo que había pasado: las mentiras, los juicios, las visitas supervisadas, las lágrimas de mis hijos. Todo se resumía en ese momento. La sala estaba llena. Daniel llegó con su habitual traje impecable, aunque ya no con la misma seguridad de antes. Yo llevaba conmigo a mi abogado, a mis testigos y, sobre todo, la verdad. El juez repasó los hallazgos de la investigación: pruebas manipuladas, informes médicos falsos, testigos dudosos. Todo lo que Daniel había construido se derrumbaba frente a sus ojos. Entonces llegó mi turno de hablar. Me puse de pie, con la voz firme aunque las manos me temblaban. Señoría, he soportado meses de mentiras, difamaciones y la ausencia de mis hijos. No soy perfecta, pero soy una madre que jamás les ha hecho daño. Daniel intentó destruirme con engaños, y en el proceso confundió y lastimó a Sofía y Mateo. Yo no pido venganza, solo pido justicia, y la oportunidad de criar a mis hijos con el amor y la verdad que merecen. El silencio en la sala era absoluto. El juez se tomó su tiempo antes de dictar la sentencia. Y cuando lo hizo, mis ojos se llenaron de lágrimas,
dado que las pruebas presentadas en contra de la señora han sido comprobadas como falsas y manipuladas, se le restituye la custodia de sus hijos. El señor Daniel tendrá derecho a visitas supervisadas, hasta que se evalúe su conducta. No escuché nada más. Mis lágrimas corrían sin control cuando Sofía y Mateo corrieron hacia mí. Los abracé con tanta fuerza que sentí que el alma regresaba a mi cuerpo después de meses de vacío. Mami, ¿nos vamos a casa contigo?, preguntó Mateo con una sonrisa. Sí, mi amor. Ya estamos juntos otra vez. Ese día entendí que, aunque la mentira puede oscurecerlo todo, la verdad siempre encuentra su camino. Y aunque había perdido tiempo irrecuperable, sabía que desde entonces dedicaría cada día a reconstruir la confianza y la paz en el corazón de mis hijos. La batalla terminó. Y al fin, los tenía de nuevo conmigo.